todos, ¿cómo están? Estamos en Treviso, Italia y hemos venido a visitar a Pinarello. Hemos venido a ver una bicicleta que ha marcado la historia del ciclismo. Lamentablemente, poco tiempo después fue prohibida por la UCI ya que tenía un diseño diferente. Aún así, fue una bicicleta que marcó un antes y un después en el ciclismo. ¿Saben de qué bicicleta estoy hablando? Metemos globo y arrancamos. Así es, estamos hablando de la Pinarello Espada de Miguel Indurain. Con esta consiguió batir el récord de la hora en 1994, consiguiendo una distancia de 53 kilómetros 0,40 metros. Realmente increíble para la época. Estando aquí en Pinarello, creíamos que lo indicado era poder hablar un poco de la historia de esta bicicleta. Según Fausto, este proyecto nace ya que tenían al mejor corredor contra el crono de la época. Estamos hablando de Miguel Indurain. Tuvo la suerte o la casualidad que en 1993 le llega una carta a Fausto escrita a mano por Marco Giacchi, ingeniero, que le proponía si quería probar el túnel del viento. En esa época era algo que no se utilizaba en el ciclismo. Marco trabajaba con la Fórmula 1, tenía años de experiencia y además era un experto en aerodinámica. Así que con esta propuesta en la mano y además este era un proyecto que Fausto ya tenía en su cabeza, no se lo pensó dos veces. En marzo de 1994 fueron a hacer la primera prueba al túnel del viento con un prototipo que era diferente al que vemos hoy en día. Era de acero, pero era muy diferente a una bicicleta de contrarreloj, ya que no tenía el clásico triángulo. También hay que tener en cuenta que hace más de 30 años atrás lo de ir al túnel del viento no era como hoy en día, una cosa común y tan simple como lo vemos hoy en día. Luego de hacer varias pruebas, incluso con diferentes bicicletas, las bicis que normalmente utilizaba Miguel, para intentar comprender un poco qué era lo que se podía mejorar, ya que no se tenía demasiados registros de los beneficios con los datos que tenían, Fausto le propuso al ingeniero por qué no desarrollar esa bicicleta, pero en fibra de carbono. Así que Marco no se lo piensa dos veces y se pone a trabajar día y noche para poder presentar el primer boceto de la bicicleta. Dice que se inspira en el alerón de un coche de Fórmula 1, lo pone en vertical y así tendría ya la aerodinámica y luego comienza a desarrollar el resto del cuadro para poder tener la versión final. Está claro que eso era tan solo un dibujo en un papel, así que tenían que ponerse manos a la obra para poder hacer un prototipo y luego la versión final. El primer prototipo lo hicieron con una estructura de acero, luego en madera y luego esa madera fue masillada para darle la forma. Aún así, lograron ponerle todos los componentes de la bicicleta, pesaba unos 23 kilos y Miguel fue capaz de probarla en un velódromo donde al final del día había quedado bastante contento. A pesar de eso, la bicicleta seguía teniendo algunos problemas ya que utilizaba otra horquilla, no la que vemos hoy en día. Esa otra tenía un diseño como en forma de L y tenía algunos inconvenientes ya que flexaba demasiado, sobre todo a la hora de arrancar. Lograron hacer un modelo que fuese un poco más rígido, pero claro, pesaba muchísimo y realmente no se podía utilizar. Así que decidieron hacer este modelo que, como se puede ver, es muy estrecho, algo similar a la Pinarello de hoy en día moderna de pista. No deja mucho espacio entre la rueda y la horquilla. Una vez solucionado el problema de la horquilla y también con el cuadro ya listo y definitivo, era la hora de hacer la primera bicicleta en fibra de carbono. Así que Fausto se pone en contacto con Aaron Colombo, que era el constructor de Bugatti, digamos otro nivel totalmente diferente para la industria de la bicicleta. En el mes de agosto, Fausto y un compañero se quedan trabajando en la fábrica, los dos solos para poder montar la bicicleta, ya que en agosto la fábrica estaba cerrada.
Una vez la bicicleta terminada, la pusieron en el coche y viajaron desde Treviso hasta Pamplona para poder llevarle la bicicleta a Miguel Indurain y que la pudiera probar. Además de eso, Miguel todavía no había visto la versión definitiva. La bici ya estaba en Pamplona. Cuando la vio Miguel, según Fausto Pinarello, solo dijo alguna palabra, no dijo mucho, pero ya sabemos que Miguel es de pocas palabras. Lo que sí, siempre se le veía una sonrisa cuando veía esta hermosa bicicleta. Miguel comienza las pruebas con la bicicleta y realmente está muy contento, pero el día antes del récord de la hora, luego de haber estado andando en el velódromo, pide a ver si es posible poder bajar 4 milímetros en la horquilla, para bajar un poco el frente. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza, era algo casi imposible, pero Miguel tenía un as bajo la manga, ya que tenía un amigo que era mecánico y tenía un taller. Se ofreció para hacer el trabajo, estuvo trabajando toda la noche, logró rebajar esos 4 milímetros, pintar la horquilla y terminarla a las 4:30 de la mañana. Al día siguiente fue el día del récord de la hora. Miguel Indurain hace una salida un poco más lenta de lo que se esperaba o del récord que había hasta ese momento, pero poco a poco fue levantando velocidad y así conseguir hacerse con el récord de la hora el 2 de septiembre de 1994. Si tenemos en cuenta que esta bicicleta se probó o antes de comenzar el prototipo se probó en marzo, realmente pasó muy poco tiempo para poder desarrollar la bici, hacer los prototipos, hacer el primer cuadro en fibra de carbono y tenerlo listo para el récord de la hora. Sin duda, la historia de la espada es realmente fascinante para aquellos amantes del ciclismo. Una bicicleta que fue construida en tan pocos meses, con tanta tecnología para la época, y además marcó un antes y un después en el ciclismo con la utilización de la fibra de carbono. Esta bicicleta fue personalizada totalmente para Miguel Indurain. Tiene un manillar totalmente especial para él, un asiento, todas las geometrías para poder conseguir el objetivo del récord del mundo de la hora. Luego se hicieron otras versiones otras de pista, también se hizo la de contrarreloj, siempre manteniendo estas líneas antes que la UCI la prohibiera. Para mí realmente es un placer poder estar aquí con esta bicicleta que de chiquito la veía en la televisión y ahora tengo la oportunidad de tenerla en mis manos y contarles a ustedes un poquito la historia de esta bicicleta. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo, espero que les haya gustado, que haya sido interesante. Si es así, como siempre, les pedimos el pulgar hacia arriba y recuerden de compartir este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos la próxima, chao, chao.